El día de hoy vamos a ver la mecánica de la fractura para su análisis de fallas. Y lo que vamos a determinar es qué tan importante es que un material tenga grietas en la pieza y de qué tamaño deberían de ser las grietas para que yo reemplace el material. ¿Sí? Es importante revisar grietas y si son detectables en su pieza. Y por grieta vamos a entender que son cualquiera de estas opciones. Son ya sea poros que tenga la pieza de fabricación, inclusiones o factores externos que estén dentro de su pieza, defectos superficiales, cualquier defecto superficial de maquinado, defectos por conformado a la hora de la laminación, que haya alguna grieta que se haya fabricado, o productos de corrosión, es decir, que la corrosión haya generado la grieta como tal. ¿Por qué es importante? Bueno, no vamos a considerar los defectos a nivel atómico, es decir, vacancias o dislocación, esas no se consideran grietas y no se analizarían desde el punto de vista de mecánica de la fractura. Ok, ¿cuál es la idea? La idea básicamente es, ok, yo de alguna forma me gustaría, a partir de la carga que yo le aplico a mi pieza, me gustaría saber en qué zona se va a concentrar más los esfuerzos. Y los primeros intentos en mecánica para encontrar qué tan acumulados se encontraban los esfuerzos en la pieza fue hacer estos factores, le llaman de acumulación de esfuerzos. Y estas correlaciones lo que me indican es, dependiendo de si tengo una grieta o una contracción, en las esquinas de mi pieza cuando yo aplique la carga, ahí se van a concentrar los esfuerzos. Y cuando es una carga axial, si tenemos ahí alguna zona que es una contracción o algún defecto por ahí, pues vamos a ver que las cargas incluso pueden aumentar hasta 2.6 veces con respecto a la carga exterior que yo estoy aplicando. ¿Qué quiere decir? Que si yo aplico 100 pascales, es probable que en algunas zonas de mi pieza donde haya un agujero, donde haya alguna reducción de área o alguna parte, los esfuerzos lleguen hasta 2.6 veces la carga que yo apliqué y es probable que superen el esfuerzo de influencia. ¿Qué quiere decir? Que la geometría de la pieza importa. Y número dos, todas las zonas en las cuales yo tenga zonas redondas o cortes o reducción de área, ahí es donde vamos a tener acumulación de esfuerzos. Y bueno, se generan estos tipos de diagramas que a partir de las dimensiones de la pieza yo intentaría encontrar cuál es la concentración de esfuerzos en mi pieza. Y bueno, si ustedes pueden calcular esto, sería bastante útil saber, pero bueno, finalmente la simulación es la que nos va a dar cuál es la carga que vamos a tener ahí. Es decir, ustedes de la simulación sacarían el esfuerzo máximo que hay sobre la pieza contra el esfuerzo promedio que ustedes aplicaron en alguna zona. Es decir, si yo le aplico una tensión y la pieza por su forma o su geometría me muestra zonas con un esfuerzo máximo, ustedes podrían sacar la relación de carga, le llaman, o la concentración de esfuerzos en su pieza. Por supuesto, hay todo tipo de análisis y diagramas, dependiendo, por ejemplo, una pieza que tiene un agujero en el centro, qué tanto se acumulan las cargas alrededor del agujero. También hay diagramas para torsión, por ejemplo. A partir de una pieza que está sometida a torsión, si hay alguna zona que reduzca el diámetro o el radio de la pieza, pues ahí en esa zona de reducción se van a acumular los esfuerzos. ¿Qué tanto? Pues hasta 2 veces, casi 2 veces el esfuerzo de torque que yo aplique es lo que vamos a estar viendo que se acumula en nuestra pieza. ¿Qué otra cosa es importante? Ok, estos fueron los primeros análisis. Siempre lo primero que se buscaba era encontrar una relación entre la carga que yo aplico macroscópicamente contra lo que sucede microscópicamente en algunas partes o zonas de la pieza. ¿Cuáles fueron las conclusiones a que llegaron? Pues básicamente todas las piezas, debido a su geometría, en las zonas donde parece que hay alguna grieta, alguna hendidura, ahí se van a acumular los esfuerzos. Esa fue la primera conclusión a la que llegaron la gente de diseño. Cuando yo agrego un agujero, hago una reducción de área, pongo una hendidura, ahí se van a acumular los esfuerzos. ¿Qué tanto? Hasta 2 o 3 veces. Por eso casi todas las piezas tienen un factor de seguridad de 3 o 4. ¿Por qué? Si hay algún agujero, ese agujero no va a provocar esa cantidad de esfuerzo que yo esperaría que empiece a ceder mi pieza plásticamente. Entonces, bueno, son algunas de las técnicas. Los factores de seguridad pues se sacarían de aquí. Si yo necesito sacar un factor de seguridad, tendría que ver la geometría de mi pieza y decir, ok, si es probable que tenga un factor de 3.2, le voy a dar algo de seguridad, le vamos a dar 4 como el esfuerzo máximo. ¿Qué quiere decir? Que el esfuerzo máximo que soporta mi pieza son 200 megapascales, lo voy a dividir entre 4 y máximo voy a hacer que solamente reciba 50 megapascales. ¿Por qué?
pues por cualquier constricción, cualquier hendidura en donde se acumulen los esfuerzos, ahí no va a tronar la pieza. Eso sería de diseño. Por eso los factores de seguridad van entre 3 y 4 prácticamente. Y bueno, ¿qué otra cosa sucedió después? Pues la segunda parte sería qué pasa con una grieta. Es decir, si durante su uso, al aplicar el esfuerzo o algo por el estilo, se forma una grieta en mi pieza. ¿Qué pasaría en esa grieta? Pues pasaría exactamente lo mismo que pasa aquí, se acumularían los esfuerzos en esa zona. La pregunta es, ¿cuánto? ¿Cuánto se acumularían los esfuerzos? ¿Es importante considerar esa grieta o no es importante? Y ahí es donde entra la mecánica de la fractura. La mecánica de la fractura intenta estudiar qué grietas van a propagarse al aplicar un esfuerzo y qué grietas no se propagan o no fallan críticamente. Y siempre pongo la analogía con un Durex y algunos empaques de plástico. Algunos empaques de plástico que ustedes, por ejemplo, de audífonos o cosas por el estilo, ustedes le hacen un corte y lo intentan romper con las manos y primero se deforma como chicle antes de romperse. Y a un Durex ustedes háganle un pequeño corte, por más pequeño que sea, y aunque soporte mucho esfuerzo, cuando yo le aplico la tensión, ¿qué va a pasar? Se rompe, se propaga críticamente la grieta. Y esa fue la importancia del análisis de la mecánica de la fractura. Finalmente, lo que nosotros no queremos es que una grieta indetectable pase desapercibida y el material falle críticamente. Porque entonces los carritos de la feria se caen, ¿verdad? Se muere la gente y esas cosas. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante analizar la mecánica de la fractura? Quiero saber si mi material, al tener una grieta, se va a propagar críticamente. Y bueno, lo que vamos a ver es que hay 3 tipos de modo de aplicación de la carga. El modo 1, modo 2 y modo 3, que se les conoce normalmente como el opening, el share y el otro share. Y básicamente uno es en el plano y uno es fuera del plano. Y la idea es, cada una de las grietas va a comportar distinto dependiendo de qué tipo de carga yo aplique. Ahora, ¿qué va a pasar aquí en la zona cercana a la grieta? Se van a acumular los esfuerzos. Si los esfuerzos son suficientes, ¿qué va a pasar con la grieta? Se va a propagar. Si los esfuerzos no son suficientes, pues se va a deformar la pieza antes de que la pieza propague, que la grieta propague. Yo esperaría que mi material se comporte de tal forma que primero se deforme plásticamente antes de que la pieza o la grieta propague. Y bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Pues hay algunos criterios históricos que se determinaron para intentar calcular ese esfuerzo de flencia de la grieta. Y bueno, hay algunos criterios como el de Griffith, que tiene que ver con el módulo de Young, la tensión superficial, el tamaño de la grieta, etc. Y bueno, básicamente, por ejemplo, el criterio de Griffith lo que intentaba calcular era G, que es la liberación de energía en la grieta. Si la liberación de energía es suficiente, cuando yo aplique la carga en mi grieta, G, si es suficientemente grande, pues va a propagar la energía que yo estoy aplicando y no va a propagar críticamente. Si el valor de G no es suficiente, ¿qué va a pasar con la pieza? Pues va a acumular la energía y ahí es donde rompe críticamente la fractura. Y bueno, estos valores de G ya nadie los calcula. Esta se llama la rapidez de deformación de la energía. Ahora el que calculamos siempre es K. Ahorita vamos a platicar quién es K, que es el factor de intensidad de esfuerzos, o también le llaman tenacidad a la fractura. Y para calcular G a partir de K, pues simplemente se eleva al cuadrado y se divide entre el módulo de Young. No tiene gran chiste. Y igual a partir del módulo de Poisson y el módulo de Young se puede calcular G. Otra forma sería resolviendo mecánicamente qué pasa cerca de la grieta. Si yo cerca de la grieta realizo esta integración, que lo que me dice es el trabajo que realizo sobre la pieza, el desplazamiento de cada punto y el esfuerzo que yo realizo sobre los alrededores de la pieza, puedo calcular a G de forma numérica en un programa. Y de hecho el ANSYS tiene toda una sección de grietas. Nosotros no la vamos a utilizar, eso lo vamos a dejar para su curso de teoría, que seguramente allá lo verán. Pero ¿cuál es la idea? Okay, esta integral de aquí se le llama la integral J. ¿Qué hace la integral J? Pues determina cuánta energía se acumula en la grieta. Y si esa energía es suficiente para que propague críticamente la grieta o se fracture. Es la analogía a la tenacidad de la fractura. Si un material, lo vamos a poner así, si un material tiene una alta G, ¿qué quiere decir? Que libera rápidamente la energía. Al momento de yo calcular cuánta energía
se acumula en la grieta y no supera a la energía que dispersa el material, ¿qué va a pasar? No fractura la pieza críticamente, se va a deformar antes de que la grieta propague. ¿Qué pasa si yo hago mi integral y este valor es mayor a la G del material? Se va a tronar, o sea, va a tronar la grieta críticamente y entonces los tanques explotan y esas cosas. ¿Sale? ¿De dónde vamos a sacar esta propiedad? Del CC-Dupac. Todo el CC-Dupac tiene K, que le llaman tenacidad a la fractura. Fracture Toughness. Es una propiedad del material como el esfuerzo de cedencia. Y es que tanto un material soporta la grieta. Aquellos materiales que tienen una alta K, una alta tenacidad a la fractura, pues el análisis de la mecánica de la fractura va a ser un poquito inútil. ¿Por qué? Porque si tiene una alta propagación de la energía, lo que va a pasar es que la pieza, solamente con analizar el esfuerzo de cedencia, va a ser más que suficiente para diseñar mi pieza. ¿Qué pasa si tiene una baja tenacidad a la fractura? Pues con cualquier grieta, como el Durex, ¿qué le va a pasar? Se va a tronar. Entonces, ¿qué tienen que buscar ustedes? Primero que nada en el CC-Dupac, el valor de K. Y en dado caso, si necesitan en algún punto, calcular el valor de G. Es muy sencillo pasar de un valor a otro, simplemente con esta ecuación. Y bueno, vamos a explicar un poquito de este factor de intensidad de esfuerzos. Sí. Perfecto. La pregunta, ¿no? ¿Qué tanto es alta G o alta K y qué tanto es baja K, ¿no? Y cuándo me conviene hacer el análisis mecánica de la fractura y cuándo no me conviene, ¿no? Ahorita lo vamos a platicar. Lo importante sería, ok, todo esto se puede resolver matemáticamente en un modelo. Si ustedes calculan el desplazamiento y qué esfuerzos hay alrededor de la grieta, pues salen estas ecuaciones. Estas ecuaciones son la solución analítica de lo que le pasa al esfuerzo cerca de la grieta. Y bueno, nosotros no lo vamos a ver, no vamos a ver cómo calcular el esfuerzo alrededor de la grieta. No nos va a interesar, lo único que nos va a interesar es que todo esto no supere ¿quién? La tenacidad de la fractura del material, ¿no? Si esto supera la tenacidad de la fractura, ¿qué va a pasar? Que mi pieza va a fallar críticamente y es lo que no queremos, que fracture. Se dan cuenta, todas estas ecuaciones tienen por ahí acá a la tenacidad de la fractura, todas estas. ¿Qué quiere decir? Que siempre el esfuerzo que hay alrededor de la pieza tiene que ver con la tenacidad de la fractura. Si yo calculo el esfuerzo que hay en la pieza, pues la tenacidad de la fractura va a estar de alguna forma implícita, ahí metida, para decirnos si este valor se supera, ¿qué va a pasar con la pieza? Se va a fracturar críticamente. Y bueno, no vamos a ver mucho de las ecuaciones que están aquí. Ahí las pueden ustedes revisar. Podríamos incluso graficar qué pasa alrededor de la grieta. Esa sería como la parte de teoría que ustedes deben de hacer. Saber qué pasa alrededor de una grieta cuando yo le aplico un esfuerzo. Y hay un montón de esfuerzos que suceden ahí en el interior de la grieta. ¿Cuál es la simplificación para cuestiones de diseño? Lo que vamos a hacer nosotros en simplificación, pues vamos a utilizar esta ecuación. Que esta ecuación resume todos los términos. Todos los términos, se dan cuenta, tienen por ahí la raíz del tamaño de la grieta, que A es el tamaño de la grieta. Y tiene un factor geométrico, F, que tiene que ver con un montón de funciones trigonométricas, dependiendo del tipo de pieza, de dónde aplico el esfuerzo, etcétera. Y normalmente, si ustedes no conocen el factor geométrico, ahorita vamos a decir cómo se calcula este factor geométrico. Y sigma es el esfuerzo del material, el esfuerzo que le aplico al material. ¿Qué quiere decir? Ok, imaginemos que vamos a diseñar una pieza, ¿no? Vamos a diseñar una pieza y quiero considerar el análisis de mecánica de la fractura. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Número uno, tengo que buscar la tenacidad de la fractura del material. Este de aquí, ¿no? ¿Sí o no? Luego tendría que decir a qué esfuerzo va a estar sometida mi pieza. Estos dos son valores que uno viene del material y otro es lo que voy a diseñar y qué tanto esfuerzo va a aplicar sobre mi pieza. Y entonces, de alguna forma yo tendría que despejar a quién. A. Y A sería la grieta máxima que puede soportar mi pieza antes de que fracture. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Si mi pieza me dice que el tamaño de grieta a partir del cual fractura es de medio micrómetro, ¿ustedes creen que una persona observe esa grieta? No la va a poder observar. ¿Qué quiere decir? Que el límite de detección es muy bajo y es una pieza peligrosa para su uso. Es como una silla en la cual tiene una grieta de 1 micrómetro y esa grieta va a propagar críticamente. ¿Alguien va a detectar esa grieta? Nadie la va a detectar. Entonces, ¿qué es importante ahí? Que el tamaño de grieta, el límite de detección no sea muy pequeño. Eso sería importante desde el punto de vista de análisis de la mecánica de la fractura. Ok, la siguiente. Ok,
Si ustedes no conocen el factor de geometría, van a tomar F igual a ¿cuánto? A 1.12. Es el convencional, ya sea 1 o 1.12, que normalmente se toma 1.12. Pero si ustedes lo pueden calcular, pues van a tener que hacer algún cálculo como estos. Hay algunos libros de gente de matemáticas que se dedica a calcular factores geométricos a partir de una carga y una grieta predeterminada. Todo esto se hace resolviendo las ecuaciones de mecánica, como si fuera el software, pero de forma analítica, y calculan este factor geométrico. Por ejemplo, aquí me dice, el factor geométrico tiene que ver con el tamaño de grieta y el espesor de tu pieza. Y entonces, ustedes si tienen una pieza en tensión con una grieta, tienen que calcular su factor geométrico con esta ecuación. Y si tienen otra que está sometida a flexión, pues la harían con esta. Y así, ¿no? Hay algunas relaciones que pueden encontrar en internet, en la literatura, y es la forma de calcular el factor geométrico. De nuevo, si ustedes no lo conocen, ¿cuál van a tomar? 1.12. ¿Sí? Es el convencional, 1.12, como factor geométrico. Y bueno, ahí aparece lo de la norma. En la norma se ocupa una pieza como estas para medir la tenacidad de la fractura de un material. ¿Qué se hace ahí? Pues se aplica una carga lo suficientemente grande hasta que la grieta propaga críticamente y se fractura. Se mide qué tanto se desplazó la grieta y cuánta carga apliqué para que fracturara. Y con eso se mide la tenacidad de la fractura, básicamente. ¿Qué otra cosa es importante? Dice por ahí. Ok, este es el experimento. Voy a platicar un poquito del experimento de cómo se mide la tenacidad de la fractura. Lo que voy a hacer es, se dan cuenta, aquí se está graficando en el eje Y Strain Energy Rate, ¿no? Que es la G que habíamos dicho del criterio de Griffith, la G. Y de este lado está graficada el tamaño de la grieta. ¿Qué quiere decir? Ok, yo voy a estar monitoreando el tamaño de la grieta. ¿Cuál es el tamaño de la grieta? ¿Si ha crecido o no ha crecido? Lo que tengo que ir haciendo es aplicando cada vez mayor que esfuerzo. Con los datos de la grieta inicial que yo tengo de la pieza o el tamaño de la grieta que tengo actualmente y el módulo de Young del material, calculo G. Esta ecuación me permite calcular ¿a quién? A G. Y entonces voy graficando en un eje G contra ¿quién? Contra tamaño de la grieta. ¿Qué le va a pasar? Que yo voy a empezar a aplicar más y más energía y la grieta no va a crecer. Va a llegar un punto en el que la grieta empieza a fluir, que es esta zona de aquí, donde la línea recta, la línea vertical que va aquí, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a curvar. Y justamente cuando se empieza a curvar, le saco la tangente a ese punto y este sería el G crítico. A partir de este punto la grieta propaga críticamente. Entonces básicamente lo que hacen es monitorear. Es como una curva de esfuerzo de formación, pero aquí lo que se grafica es G contra tamaño de grieta. Cuando la curva, más bien cuando la recta se vuelve curva, saco la tangente y ese es G crítica. A partir de este punto la grieta propaga sin control y la pieza se fractura. Esa es la forma de medir G. Una vez que ya mido a G, pues ya vimos la ecuación, calculo K, la tenacidad de la fractura, y reporto este material tiene cierta K. Así se hace el experimento, no tiene gran chiste. Y bueno, lo pueden realizar cuando tengan equipo suficiente para realizarlo. Y bueno, nosotros no lo vamos a hacer, ¿no? Nosotros vamos a ir al CSDUPAC y leer directamente la tenacidad de la fractura del material. ¿Qué es importante? Viene por ahí. Ok, en el CSDUPAC les van a reportar K crítica. ¿Qué es K crítica? Pues a partir de cuál valor la pieza hace que las grietas propaguen sin control. ¿Qué quisieron? Realizaron este experimento y midieron su tenacidad de la fractura. Voy a poner ahí más o menos cuál es la tenacidad de la fractura de los materiales. De alguna forma está relacionada con el esfuerzo de excedencia. Materiales con mucho esfuerzo de excedencia normalmente tienen una alta tenacidad de la fractura. Esa es la tendencia general. ¿Ok? Hay algunos materiales en los cuales difiere un poquito, que son los plásticos. En los plásticos puede ser que no soporte mucho o que tenga un bajo esfuerzo de excedencia, pero tenga una alta tenacidad de la fractura. ¿Qué quiere decir? Que al aplicarle un pequeño corte no se van a romper fácilmente. Y se habrán enfrentado a algún plástico así, ¿no? En el cual le hacen una pequeña grieta y por más que lo estiran, el plástico no cede, ¿no? Y se frustran. Y habrán encontrado algunos que son todo lo contrario, ¿no? Tienen alto esfuerzo de excedencia, por ejemplo un masking tape, ¿no? Una cinta de estas industriales, plateada, que tiene un alto esfuerzo de excedencia. ¿Qué sucede? Yo le aplico, incluso puedo jalar un tanque con la cinta, ¿no? Pero ¿qué pasa? Le aplico un pequeño corte y no aguanta nada, ¿no? Y esa es la idea.
Los plásticos son un poquito mal portados, o sea, no tienen una relación muy clara, pero el resto de los materiales, mientras más esfuerzo de excedencia, mayor que tenacidad de la fractura van a tener. ¿Qué otra cosa importante? Ok, ¿qué van a hacer ustedes en selección de materiales? ¿Cuál sería lo importante? Pues buscar una K alta, ¿cierto? ¿Qué sería una tenacidad de la fractura alta? Que mi pieza, por más que tenga grietas, no se va a fracturar, no va a propagar. Sería algo ilógico, si yo voy a diseñar un tanque de gas, hacerlo con vidrio. Ninguna persona lo hace con vidrio. ¿Por qué? Y el vidrio es resistente y soporta una buena cantidad de presión. ¿Por qué no lo hago con vidrio? Porque una pequeña grieta, ¿qué le va a pasar al vidrio? Se propaga, ¿no? Todo mundo, sentido común, ¿no? Dirían por ahí, es sentido común. Nadie diseña un tanque con vidrio, porque una pequeña grieta, ¿y qué le va a pasar? Fractura, ¿no? Aún así siguen haciendo peceras de eso. Pero bueno, en el factor de diseño, o sea, si yo voy a diseñar una pieza, pensemos que la persona que diseñó nuestra pieza problema, a la cual estamos haciendo análisis de fallas, pues tomaría la tenacidad de la fractura de la pieza y aquí pondría el límite de detección de su grieta. Es decir, diría yo, a partir de la persona que inspecciona o hace mantenimiento de mi pieza, a partir de una grieta de 1 centímetro, él debe de reemplazar la pieza. Cuando él vea una grieta de 1 centímetro, debe de poder reemplazar la pieza. Y obviamente, ¿no? Pensemos en una vía del tren. Nadie va a encontrar una grieta de 1 centímetro en una vía del tren. Ahí tendría que hacer que una tenacidad de la fractura mucho mayor, ¿no? Mi límite de detección debería de ser 10 centímetros, ¿no? Cuando alguien ve una grieta en una vía de tren de 10 centímetros, pues va a tener que reemplazar, ¿no? Pero si es una pieza pequeña y a la hora de la supervisión, más que suficiente 1 centímetro, eso sería un criterio distinto, ¿no? Entonces cada quien elige su tamaño de grieta o el límite de detección que necesita y con eso calculo el esfuerzo que debo de aplicar a mi pieza. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Es decir, con este diseño el tamaño o el espesor de la pata de la silla. Yo digo, ¿cuál sería la grieta máxima que una persona detectaría antes de sentarse en una silla? ¿Sí o no? Mido qué material elegí, mido su tenacidad de la fractura y entonces digo qué esfuerzo voy a poner en la geometría para que mi pieza soporte. ¿Cuál sería la segunda? El límite de detección de falla. Y es el que van a calcular ustedes, tienen que reportar. ¿Cuál sería el método al revés? Ustedes van a hacer ingeniería en reversa. Su pieza ya está diseñada, su pieza ya está fabricada, ya tiene una geometría, ya todo. ¿Qué van a hacer? Y van a ir al CC-DUPAC y van a medir la tenacidad de la fractura. Buscan la tenacidad de la fractura de su material. El factor geométrico F ya vimos cómo se calcula. O vamos a utilizar el de 1.12. ¿Cierto? Y luego vamos a utilizar aquí el esfuerzo de excedencia de la pieza. ¿Qué tendríamos que encontrar? A, el tamaño de la grieta. Ese sería el límite de detección que viene diseñado de fábrica. ¿Qué quiere decir? Si le sale 5 centímetros y es una broca, yo creo que cualquiera ve una grieta de 5 centímetros en una broca. ¿Qué quiere decir? Que no falló porque está mal diseñado. ¿Qué quiere decir? Que falló porque la persona de mantenimiento no la cambió cuando vio la grieta. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen que reportar ustedes? A, el tamaño, este viene en centímetros o en metros, dependiendo de las unidades que utilicen. Es el tamaño límite de detección de grietas que tienen en mantenimiento las piezas. Entonces, van a tener que hacer eso, buscar eso. ¿Qué otra cosa por ahí es importante? ¿Cuándo utilizar? ¿No? ¿Qué tanto es tantito? Dice su compañera. ¿Qué tanto es tantito? ¿Cuándo ocupar uno y cuándo ocupar el otro? Ok, todas las piezas, dice por ahí, todas las piezas se pueden analizar desde el punto de esfuerzo de excedencia, el límite elástico, etcétera. O se pueden diseñar desde el punto de vista de la tenacidad de la fractura. ¿Cuándo analizar uno y cuándo analizar otro? Ok, si la tenacidad de la fractura es alta, ¿me voy a preocupar por las grietas? No. Es decir, si yo veo mi material y es de los materiales con mayor tenacidad de la fractura, simplemente diseño utilizando el esfuerzo de excedencia. Que mi material no supere el esfuerzo de excedencia. Y todo lo de tenacidad de la fractura, todo lo de mecánica de la fractura lo voy a ignorar. ¿Por qué lo voy a ignorar? Porque no es significativo. Tiene suficiente tenacidad de la fractura para hacer un análisis de mecánica de la fractura. Un ejemplo de este podría ser el cobre, ¿no? Cobre es un material metálico en el cual lo único que me interesa es que soporte el esfuerzo para el cual es diseñado. Me fijo en el límite elástico y ya, ¿no? ¿Por qué no analizo la tenacidad de la fractura? Porque es una alta tenacidad de la fractura. Las piezas de cobre, cuando es un tubo, se hace la grieta y la grieta no propaga críticamente. Solamente se abre poquito y libera la presión.
y es suficiente. O sea, si ustedes van a un tubo de cobre y le aplican demasiada presión, no explota. ¿Qué le pasa? Se abre una grieta y libera la presión y no propaga críticamente. Porque tiene una alta tenacidad de la fractura. Es decir, no está en esta zona, está en qué zona? De este lado, ¿cierto? Tiene una alta tenacidad de la fractura. Solamente me interesa que no supere el esfuerzo de cedencia de mi material. ¿Qué pasa cuando estoy diseñando algo con Durex? ¿Me importará que el Durex soporte 200 megapascales cargando? No. Me importa que, pues todo lo que tiene que ver con tenacidad de la fractura, porque con la mínima grieta, ¿qué le va a pasar? Truena. Ahí ignoro totalmente el esfuerzo de cedencia del Durex. ¿Sí o no? Lo ignoro, o sea, ¿importa que soporte 2 toneladas? No, no me importa que soporte 2 toneladas, porque con el mínimo de grieta va a tronar mi pieza. Ahí simplemente me fijo en la tenacidad de la fractura y que el límite de detección de grieta sea lo suficientemente grande para que la persona pueda reemplazar la pieza por mantenimiento. Entonces, ese es el límite de detección y en medio está la parte de la mecánica de la fractura no lineal, que son aquellas piezas en las que se estiran y al mismo tiempo se va fracturando poco a poco el material. Y bueno, la mayor parte de las personas en mecánica o hace un análisis o hace el otro. El análisis intermedio siempre es bastante complicado porque la pieza se deforma y se propaga al mismo tiempo. Entonces, ¿qué hace la gente en mecánica? Pues dice o hago uno o hago el otro. Finalmente yo voy a diseñar mi geometría de tal forma que no falle la pieza. ¿Sale? Bueno, esa es la idea de lo que tienen que hacer ustedes. Ahí viene el texto. El otro concepto que deben de considerar es la fatiga. Cuando yo tengo una grieta, sin importar del tamaño que sea, va a propagar por fatiga. Todas las grietas. Si yo sigo aplicando, uso el equipo una y otra vez, ¿qué le va a pasar? Se va a fatigar. ¿Qué es fatigar? Va a crecer la grieta hasta fracturarse el material. ¿Y cómo controlo esto? Ok, tendría que hacer un experimento de ciclos de esfuerzo. Este experimento de ciclos de esfuerzo lo que hace es aplicar esfuerzo cíclico sobre la pieza y ver cómo propaga la grieta y cuándo fractura. Y estas son las clásicas, ¿no? Las clásicas curvas de fatiga. ¿Qué hacen las curvas de fatiga? Pues pone aquí el número de ciclos de esfuerzo contra la magnitud del esfuerzo. Y pone cuándo fractura el material, ¿no? Y verán que hay una zona en la cual ya es asintótico. ¿Qué quiere decir? Es seguro utilizar piezas con grietas a partir de 300 megapascales, ¿no? Por ejemplo en aluminio. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Pues porque puede ser que el esfuerzo de cedencia está por acá arriba, ¿no? Imaginemos que el esfuerzo de cedencia está acá arriba. O que la tenacia de la fractura me diga que con 100 megapascales ya no voy a detectar mis grietas, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Pues yo además considerar la fatiga y decir, ok, tengo que diseñar mi pieza por debajo de 200, tendría que diseñarla por aquí, para que a pesar de tener una grieta, yo sé que no va a propagar críticamente, pero va a durar mucho tiempo antes de que fracture. Alguien la va a detectar en tantos ciclos de vida útil. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Entonces son 3 limitantes, ¿no? La primera es que el esfuerzo de cedencia. Si tiene alta tenacidad de la fractura, ¿qué voy a hacer? O ignoro la mecánica de la fractura y me quedo con el esfuerzo de cedencia. ¿Qué pasa si tiene baja tenacidad de la fractura? Pues me fijo directamente en el tamaño de las grietas y el límite de detección. ¿Y qué pasa si yo ya estoy suponiendo que va a haber grietas en mi pieza y que va a tener que trabajar y no fallar críticamente? Pues diseño todavía más por debajo en el esfuerzo para que esta grieta, después de millones de ciclos, todavía no propague. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Con lo que hay que hacer. Nosotros no vamos a hacer un análisis de fatiga. El ANSYS tiene un módulo de fatiga. ¿Qué quiere decir? Que ustedes le pueden poner, aplique este esfuerzo cíclicamente 100,000 veces. ¿Y dónde va a fatigar la pieza? ¿Dónde va a fallar la pieza mecánicamente? Y ahí les va a decir en qué zona fatiga. Pero solamente algunos materiales tienen el módulo de fatiga, no todos los materiales. Si ustedes ponen su propio material, no va a tener toda la parte de fatiga. Entonces no lo vamos a hacer. Y hay modelos para predecir el tamaño y crecimiento de grietas, etcétera. No lo vamos a ver tampoco, eso lo ven en teoría. Y bueno, dudas, preguntas con lo que hay que reportar en su análisis de fallas. Lo que tendrían que reportar para fines de nuestro análisis es el límite de detección. Pensemos en el carrito de la feria que se salió, ¿no? ¿Qué pasa si en el carrito de la feria que salió hay grietas de 5 centímetros que no están reemplazadas? ¿Quién tuvo la culpa? ¿El que diseñó el carrito o el que hace el mantenimiento? El que hace el mantenimiento. Porque 5 centímetros alguien lo tuvo que haber detectado, ¿cierto? El diseño me dice que está hecho para que el límite de detección sea 5 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que incluso
grietas de 5 centímetros no van a romperse críticamente. Y alguna persona que hace mantenimiento la tiene que detectar. ¿Qué pasa si ustedes al momento de hacer los cálculos les sale una grieta límite de detección 0.1 milímetros? Pues sería mortal subirse a un carrito de esos, ¿no? Es como poner un material el cual está esperando como bomba a explotar, ¿no? En el momento en el que la grieta reciba un esfuerzo más, se va a propagar críticamente. Bueno, vamos a dejarla hasta ahí.